Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi cenáculo de oración. Aquí podrás meditar y estudiar las lecturas de la próxima misa dominical. Te cuento que yo no lo hago por mi cuenta, represento el trabajo en equipo elaborado semanalmente por mis compañeros del Ministerio del Colegio Bíblico Apostólico, en el cual trabajamos según aquella máxima de San Agustín: orar para entender, entender para vivir y vivir para llevar a Cristo a los demás. Así pues, vengo enviada por el Colegio Bíblico Apostólico, que es asesorado por el Padre Carlos Estrada y a su vez enviado por Monseñor Constancio Miranda Beckman, arzobispo de Chihuahua. Con mucho gusto te compartimos este seminario que fue realizado con muchísimo amor. Comenzamos. A continuación, te explico la estructura que seguimos en este seminario. Llevamos un orden referente a las lecturas de la próxima misa dominical. Revisamos la primera lectura, posteriormente el Evangelio. ¿Por qué lo hacemos en este orden? Por la estrecha relación que guardan ambas. Luego continuamos con la segunda lectura, el Salmo, y tenemos dos secciones que son muy especiales para cerrar con broche de oro nuestro estudio, nuestra meditación. Una de esas secciones es un mensaje de la Santísima Virgen María a los sacerdotes, sus hijos predilectos. Y finalizamos con la revisión de una virtud y un vicio, de las virtudes y vicios de Concepción Cabrera. Te comento que esta semana estaremos revisando el Evangelio respecto al pasaje que nos habla de las bienaventuranzas. Te invito a darle me gusta al video y compartirlo con tu familia y amigos para que todos conozcan la buena nueva que nos trae la palabra de Dios. Dios quiere hablarte hoy, a ti y a los tuyos. ¿Lo escucharás? Pero antes de comenzar, hagamos lo más importante: invoquemos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos, con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Ahora pasemos a la lectura de la Sagrada Escritura. Te invito a que pongas pausa en el video y vayas y ubiques cada uno de los pasajes para que te sea más fácil seguirme. Pero primero que nada, recordemos lo que le dijo Samuel a nuestro Señor. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Primero revisamos el libro de Jeremías de la primera lectura, capítulo 17, versículos 5 al 8. La felicidad del que confía en el Señor. Así habla el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor, y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A continuación, pasamos a la lectura del Evangelio, que esta vez será tomado del libro de Lucas, capítulo 6, versículo 17 y 20 al 26. La multitud sigue a Jesús. Y las bienaventuranzas. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre, considerándolo infame a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo,
De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. La falsa felicidad. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra de Dios, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Ahora pasamos a revisar la segunda lectura. Tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 y 16 al 20. La resurrección de Cristo. Si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, como algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan, y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima, pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora pasamos al Salmo. Salmo 1, versículos 1 al 4 y 6. Los dos caminos. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan, todo le saldrá bien. No sucede así con los malvados, ellos son como paja que se lleva el viento. Dichoso el hombre que confía en el Señor, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Y así termina. Ahora revisemos lo que nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto de la primera lectura. El hombre está en una encrucijada de caminos entre la maldición y la bienaventuranza. Una vez que fueron promulgadas las cláusulas de la alianza, el pueblo vio sobre sí el peso de las responsabilidades que aquellas llevaban consigo. Vio también el pueblo la desdicha que podía recaer sobre él si se trataba de sacudir el peso de aquellas nuevas responsabilidades. Y para esto nos recomienda revisar la cita de Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 32 y el capítulo 30, versículos 15 al 20. Te recuerdo que para un estudio más profundo, te invito a que le pongas pausa y vayas y cheques ese versículo. El Salmo de Jeremías no se trata ya de aquellas nuevas, no se trata ya únicamente de la felicidad o infelicidad materiales. El justo será un árbol fecundo que no dejará de dar fruto. Y en igual proporción, el malvado no solo será castigado en la esterilidad de sus campos convertidos en desierto, también él será un desierto estéril en el que nadie acudirá a buscar cobijo. El drama del hombre que se fía de él estriba en buscar una felicidad a su medida. Este hombre edifica a partir de las reservas seguras que ha podido constituir: amor, dinero, profesión. Pero el corazón se sitúa en una nueva e inesperada profundidad desde la que llama al hombre a remontar la noción de una felicidad a su medida para vivir en comunión con el absoluto y descubrir a aquel que puede hacerle más totalmente feliz y de una manera completamente distinta. Y de nuevo, respecto a la primera lectura, pero ahora veamos el comentario que nos hace la nueva guía, el comentario bíblico de San Jerónimo. Este primer dicho sobre la verdadera justicia en los versículos 5 al 8 emplea la sinonimia antitética y el género literario a base de bendiciones y maldiciones. En la literatura sapiencial es bien conocida la idea de que el justo es como un árbol verde cuyo vigor viene de Dios. A continuación te invito a consultar estas citas, como lo es también la oposición entre la confianza en Dios y la confianza en el hombre. Pero el paralelo más estrecho se da en el Salmo 1.
Este dicho trata de poner de manifiesto lo que es la esencia de la religión auténtica. Dios es el único refugio del hombre. Y ahora revisemos qué nos dice el comentario al Evangelio según San Lucas. San Lucas pone cierto énfasis en la condición concreta de los interlocutores de Jesús y sobre la necesidad de la experiencia de la pobreza efectiva y de la falta real de alimento para llegar a una experiencia espiritual de la pobreza en espíritu y del hambre de Dios. San Lucas opone 4 maldiciones a las 4 bienaventuranzas que retuvo. Tales maldiciones tienen como meta en su catequesis dirigida a griegos poner destacadamente el espíritu de Jesús, que es el de las bienaventuranzas, y el del mundo expresado por las maldiciones. Ahora revisemos qué nos dice de Laerde respecto al Evangelio. Del sermón que va dirigido a los discípulos en sentido amplio, a todos los que son o serán discípulos de Jesús, teniendo un alcance de validez universal. Las imprecaciones tienen su modelo, lo mismo que las bienaventuranzas, en los avisos de desgracias y castigo de los profetas del Antiguo Testamento, donde sirven como aquí de invitación a la penitencia y a la amonestación. Ahora revisemos qué nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto al Evangelio. Las bienaventuranzas no son prometidas a quienes son pobres porque son pobres, y las maldiciones no se dirigen contra los ricos porque son ricos. De hecho, Jesús elogia a los pobres que viven en 2 mundos a la vez, el presente y la escatología, y amenaza a los ricos que no viven más que en un solo mundo, el que encadena casi inevitablemente a quien lleva una vida confortable. El rico es el que se da tan pronto por satisfecho con lo que posee que no realiza el viaje hacia la profundidad de su ser, a lo que por otra parte nada le llama, un determinado orden social rico y superindustrializado, una determinada institución eclesiástica superasegurada de verdades y de derecho. El pobre no posee más que su soledad, pero la vive con ese valor de ser que le lleva a las profundidades de su ser, allí donde se vislumbra otro mundo. Solitario en ese orden es rico en la participación de este otro orden, participa ya de sus victorias y de su proximidad, es el revelador de este otro mundo que viene penosamente a través de gracias y desgracias, éxitos y fracasos, victorias y traiciones. Y ahora veamos el comentario del Evangelio, el comentario bíblico de San Jerónimo. A la bienaventuranza de los pobres, los hambrientos, los que lloran y los perseguidos corresponde la triste suerte de los populares, los felices, los saciados y los ricos. El término griego makarioi traduce el hebreo ashre, la felicidad de, como una fórmula de felicitación o una explosión de alegría y equivale a qué afortunado es el hombre que. En la construcción griega se advierte un típico sabor semítico. Pobres en los 70, toshoi, en hebreo anawim, estos son los que dependen desesperadamente de Yahweh. Lucas plantea grandes exigencias y espera una profunda sencillez en el seguimiento de Jesús. El hambre del versículo 21 es una referencia a la palabra de Dios. Hambre y sed son frecuentemente términos mesiánicos. El versículo 22 subraya que todo seguidor de Jesús debe compartir la repulsa que sufrió el Hijo del Hombre. Las amenazas que solo se encuentran en Lucas presentan a Jesús en una función profética. Ahora revisemos qué nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto de la segunda lectura. La resurrección de los cuerpos se les hacía un tanto difícil a más de un corintio. Probablemente no dudaban de la resurrección de Cristo, pero negaban todo nexo entre el acontecimiento de Pascua y la resurrección general de los cuerpos. Cabe pensar que esos corintios eran o bien discípulos de judíos saduceos o bien personas de tendencia platónica para las que no había necesidad alguna de encontrar en el más allá un cuerpo, que lo único que podría hacer sería obstaculizar el goce de la felicidad espiritual esperada. La argumentación de Pablo discurre en 2 planos complementarios. Por una parte, si Cristo ha resucitado, estamos claros que también nosotros estamos llamados a la misma resurrección por el simple hecho de que poseemos la misma naturaleza. Por otra parte, puesto que se sitúa no en el plano filosófico, sino en el plano de la salvación, afirma que si los muertos no resucitan, esto probaría que Cristo no consiguió salvar a la humanidad.
La salvación implica efectivamente la victoria sobre la muerte corporal. Inconscientemente, el cristiano moderno se vería fácilmente impulsado a razonar como los corintios. Admiten, sin mayores reparos, a título apologético, la resurrección de Cristo como un milagro extraordinario que ratifica la misión y la doctrina de Jesús, pero no ve claro por qué esa resurrección supone la suya y la de todos los hombres. Y ahora veamos qué nos dice de la Herder respecto de la segunda lectura. Si se niega razonablemente la resurrección de Jesús, entonces resultan vacías de contenido tanto la predicación de los apóstoles como la fe de los corintios. En tal caso, resulta baldía la esperanza en la salvación de quienes se han dormido en la fe de Cristo. Pablo ha demostrado el milagro de la resurrección, mencionando a los testigos de crédito. Ahora revisemos el comentario bíblico de San Jerónimo. La resurrección de Cristo es el acontecimiento cumbre de la historia de la salvación y de la victoria del hombre sobre el pecado, Satanás y la muerte. El cristiano incorporado a Cristo por el bautismo participa de su vida resucitada. En esta participación, que es el fruto final de la redención de Cristo, tendrá plena realización para el cristiano en la parucía del Señor, cuando los muertos resuciten para la gloria. Aquí vemos que la expresión primicias en el versículo 20 es un término que los judíos usaban en un sentido cultural. La ofrenda de la parshé, primicias, era el símbolo de la dedicación a Dios de todas las cosechas. Por tanto, la resurrección de Cristo implica la resurrección de todos los que están en Él. Y ahora veamos qué nos dice el Salterio de Monseñor Straubinger respecto de nuestro salmo del día de hoy, Salmo 1. Dichoso el hombre que confía en el Señor. San Jerónimo llama a este primer salmo el prólogo del Espíritu Santo al libro de los Salmos, porque aquí se traza el camino que conduce a la felicidad. Esta consiste en seguir las normas que para ello nos da Dios. Véase el Salmo 24, versículo 8 y su nota. No es quizás sin intención que el libro comienza por esta palabra, dichoso, como las bienaventuranzas que revisábamos hoy en el Evangelio. Todo el salterio describirá la dicha verdadera e indicará los caminos que llevan a ella o de ella nos apartan. Véase todo el Salmo 118 y sus notas. Los que no siguen la enseñanza del Señor no participarán de esta felicidad. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, el apóstol señala a estos mismos burladores a propósito de la parucía del Señor y podemos confrontarlo con el versículo 5. E indica como remedio contra ellos lo mismo que aquí, en el versículo 2, el pensamiento siempre puesto en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Ahora revisemos el mensaje de la Santísima Virgen María a los sacerdotes, sus hijos predilectos. Ante todo, ofrecedme la penitencia interior, que debéis ejercitar para llegar al dominio sobre vosotros mismos, sobre vuestras pasiones, y llegar a ser verdaderamente dóciles, humildes, pequeños, disponibles a mis designios. Y ahora veamos de las virtudes y de los vicios de Concepción Cabrera. ¿Qué virtud debemos pedir? La justicia. No existe la justicia en donde no estoy yo, porque yo soy justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque éstos tienen hambre y sed de mí mismo. Yo solo seré su recompensa. El que anhela la justicia, el que tiene hambre de mí, es porque está purificado, porque es puro, porque el Espíritu Santo está en él. ¿Qué vicio debemos desterrar? Dureza de corazón. Desgraciado y duro de corazón el que no escucha las penas del prójimo, y del empedernido a toda pena del pobre. El que es duro para con su hermano lo es para conmigo. Estas almas pasan la vida inútil y su eternidad feliz es muy dudosa, si no obra en ellas una transformación completa. Y es así como una semana más hemos llegado al término de nuestro seminario, que nos prepara para ir más dispuestos y con el corazón abierto a la palabra de Dios que recibiremos este próximo domingo. Muchas gracias por permanecer fiel a este estudio y meditación semanal de la palabra, ya que somos, como Pablo dice, niños en Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 2. Crezcamos en el conocimiento y la sabiduría de Dios. Te invito a perseverar conmigo y a compartir esta riqueza de nuestra iglesia con quien necesite palabra de vida.
A nombre de mis compañeros del Colegio Bíblico Apostólico, te deseo una muy bendecida semana y que Jesús sea amado por todos los corazones.